Continuamos con el estudio de la unidad número 4 de octavo grado, lección 2, rectas paralelas y ángulos. Estamos en la clase 7, aplicación de las características de los ángulos entre paralelas. Esta clase la encontramos en el libro de texto, página 103. Veamos el problema inicial que se nos presenta. Carlos necesita diseñar una escalera con una altura de 560 centímetros. Los escalones deben tener una contrahuella de 18 centímetros y un descansillo a la mitad de la altura. ¿Qué cálculos tendrá que hacer Carlos para saber el número de escalones, la inclinación de las escaleras y la medida de los ángulos que requiere para el diseño? Para resolver este problema necesitamos tener algunos conocimientos básicos, los cuales son la ley de Blondel, que establece que es la siguiente relación, que dos contrahuellas más una huella es igual a 64 centímetros, donde CH es la dimensión de la contrahuella y H es la dimensión de la huella. Además, podemos revisar que la que se llama huella y contrahuella, esta es la huella en un escalón, huella, la contrahuella es la altura entre dos huellas y este es el ángulo de inclinación de la escalera. Entonces, la huella en la parte de la escalera donde pisas, mientras la contrahuella se determina por la distancia en altura entre dos huellas. En tramos que superen los 275 centímetros de altura se recomienda colocar un descansillo, que es la superficie llana que se determina para cada tramo de la escalera. Como vemos acá, esta parte se le llama descansillo o simplemente descanso. Y en este caso, en este problema hay que hacerlo porque la altura es de 560 centímetros y en este caso supera los 275. Además, el ángulo de inclinación se determina según la razón entre la huella y la contrahuella. Generalmente, las escaleras más cómodas tienen una inclinación comprendida entre 31 y 37 grados. Para eso, vamos a tener el siguiente esquema en los tipos de escalera y vamos a ver la razón entre la huella y la contrahuella para determinar qué ángulo es el que nos conviene. Veamos entonces la solución. Tratemos de hacerla en el cuaderno y después comparemos con la solución que vamos a dar a continuación. Veamos. En el primer lugar es necesario considerar qué condiciones nos da el problema. El problema nos dice que la altura de la escalera es de 560 centímetros. Como hay que hacer un descansillo a la mitad, entonces 560 entre 2 nos da 280. Significa que va a tener dos partes de 280 centímetros cada uno. Y la contrahuella debe ser de 18 centímetros. Veamos entonces en el primer tramo, y este se puede duplicar, vamos a encontrar el número de contrahuellas que se necesita. Entonces dividimos 280 centímetros entre 18 centímetros, nos da entonces 15.56 contrahuellas. Pero como no podemos tener contrahuellas y la mitad, necesitamos hacer aproximación a un número entero. En este caso se aproxima a 16 contrahuellas. Por lo tanto, la medida de la contrahuella tiene que ser diferente para que, al tener 16 contrahuellas, nos dé una altura de 280 centímetros. Para eso, luego hay que determinar la medida real de la contrahuella. Divide entonces 280 centímetros entre el número de contrahuellas, que son 16. Y eso nos da 17.5 centímetros. Este entonces va a ser la medida de la contrahuella y no 18 como se había planteado. Veamos ahora, vamos a aplicar la ley de Blondel para encontrar la medida de la huella. La ley de Blondel dice que 2 contrahuellas más la huella es igual a 64. Entonces voy a multiplicar 2 por 17.5 más la huella es igual a 64. 2 por 17.5 me da 35. Ese 35 por transposición pasa a restar. Nos queda que la huella es igual a 64 menos 35. 64 menos 35 es 29, por lo tanto la huella mide 29. La medida de la huella debe medir 29 centímetros. Ahora veamos la razón entre la huella y la contrahuella. Si dividimos la medida de la contrahuella entre la huella, eso nos da 0.6034, que se aproxima a 17 sobre 29. Esta fracción la buscamos en la figura 3 y nos da que el ángulo de inclinación
más recomendable en este caso es 34 grados. Ya con estos datos ya podemos hacer el esquema. Veamos, tenemos este esquema, aquí sería el descansillo, la inclinación del primer tramo de los 280 y los de otros 280 para hacer los 560. Entonces, tenemos los siguientes ángulos que se observan acá. Ángulo A, B, C y D. Veamos las medidas de los ángulos. ¿Cuánto va a medir el ángulo D? Es el ángulo que acabamos de encontrar de la relación entre la huella y la contrahuella. Entonces el ángulo D va a medir 34 grados por la razón de la huella y la contrahuella que hemos encontrado. Como el ángulo C está en ángulo interno, alterno interno con D, entre paralelas va a ser iguales. Entonces el ángulo D es igual al ángulo C por ser alternos internos. También el ángulo C va a medir 34 grados. El ángulo B va a medir también 34 grados. ¿Por qué? Porque la misma inclinación debe partir del descansillo hacia el otro tramo de las escaleras. Y como A y B son alternos internos, también entonces el ángulo B y el ángulo A son iguales por ser alternos internos. Y como B es 34, A también va a ser 34. Por lo tanto, ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D, todos van a ser igual a 34 grados. Sustituyendo en el esquema nos quedan los siguientes ángulos. Y si sumamos estos dos ángulos en el descansillo, entonces nos queda un ángulo de 68, ángulo de inclinación que parte desde el suelo, el ángulo en el descansillo y el ángulo con que termina o llega al segundo nivel o hasta donde terminan las escaleras. Por lo tanto, ya con esta información, Carlos ya puede completar el informe de su diseño que se le estaba solicitando. Veamos la conclusión. Es posible aplicar las características de los ángulos entre paralelas para resolver problemas de la vida cotidiana que requieran el cálculo de ángulos desconocidos. Resolvemos de nuestro cuaderno de libro de texto el problema que se nos presenta y después resolvemos los ejercicios que se nos presenta en nuestro cuaderno de ejercicios o libro de tareas.